Les saludo a todos, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo Jesús. Una vez más, Fray Ahmed con ustedes en este domingo, Día del Señor. El domingo siempre es un día muy especial porque es un día donde la presencia del Señor se derrama con mayor intensidad porque es nuestra Pascua semanal. Entonces el domingo es un día para fortalecernos como familia humana, como familia de iglesia, como comunidad, y pedir, pedir una gracia siempre renovada, un nuevo Pentecostés en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestras comunidades, en el mundo, ¿no? Que el Señor copiosamente derrame el Espíritu Santo. Es un tiempo complicado, es un tiempo de prueba. Las pruebas desde un punto de vista creyente pues está aquilatando nuestra fe, porque no nos podemos dejar, no nos podemos desanimar. Muchas actividades, como sabemos, están detenidas en este tiempo, pero nuestra vida de fe, que es una vida real, no es una vida de no hacer nada, de no actividad, no es una vida que nos permite reinventarnos, reenfocar nuestra vida y seguir adelante. Hermanos, hermanas, tenemos que seguir adelante. Y esto no es con nuestras fuerzas, sino con la fuerza que Dios nos está dando. Tenemos muchas capacidades humanas y en este tiempo pues se ven muchas veces mermadas, un tanto inhibidas. ¿Por qué? Porque experimentamos, por supuesto, inseguridad, experimentamos miedo, la ansiedad muchas veces está dando este toque, ¿no?, que intenta paralizar nuestra vida. Pero tenemos que redescubrirnos cada día y redescubrirnos fuertes, ¿no?, en la unidad de la familia humana, en la solidaridad. Tenemos que, con la gracia que Dios nos ha dado, ser profetas en este tiempo y no profetas de calamidades, porque las malas noticias realmente corren rápido. Las buenas noticias tardan en venir y están en el ambiente. Y es por eso que en el domingo la gracia de Dios nos permite detenernos, que se detenga la mente. Quizás esta semana ha sido una semana difícil para muchos de nosotros. Hemos experimentado grandemente estos embates, esta circunstancia, ¿no?, de este virus COVID-19 que está allí en nuestro ambiente, latente, amenazante. Pero no nos podemos detener, no nos podemos quedar amedrentados, sino tenemos que salir desde la fuerza del creyente, desde la fuerza de la fe, la obediencia a las normas, precauciones, pero en la medida de lo posible pues seguir adelante. Ser profetas que desintoxiquemos nuestros ambientes con la palabra de Cristo encarnada en nuestras circunstancias. Hay veces que no se recibe la palabra de Dios y es difícil, ¿no? Yo pienso mucho en este momento, hago esta reflexión a nivel personal en las familias que experimentan fuertemente, ¿no?, enfermedades, afectados por el COVID, y personas que han perdido, ¿no?, sus seres queridos víctimas de esta pandemia, o los que han sido tocados por este efecto dominó, ¿no?, en la parálisis económica, ¿no? Su sustento se ha habido tocado por la consecuencia de esta crisis. Entonces imaginémonos, hermanos, de cómo llevar el mensaje de Dios, cómo llevar el mensaje de Jesús. Llevar el mensaje de Jesús cuando faltan los básicos de nuestra vida a veces es complicado. El mensaje no va a tener una acogida como quisiéramos. ¿Por qué? Porque está tocada la dignidad de la persona, la dignidad del ser humano. Entonces el Espíritu que ora con poder en nuestra iglesia, en nuestra vida, nos invita a ser solidarios, nos invita a salir de nosotros mismos y darnos cuenta que hay personas que están pasándola muy mal y necesitan de nuestra ayuda. Que podamos cada uno desde los puntos de batalla que Dios nos ha puesto, pues servir a la familia humana, ¿no?, en lo que podamos, en las responsabilidades que podamos. Cada uno ha sido puesto en lugares que podamos gestionar, ¿no?, que podamos, desde la sencillez de nuestra vida, cuando estamos en oración, cuando estamos en una vida cristiana, Dios siempre nos va a poner posibilidades, alternativas, formas de llegar a quien más lo necesita. Y a veces no son grandes cosas, porque todos definitivamente tenemos necesidades, todos estamos haciendo procesos fuertes durante este tiempo.
pero no nos puede ensimismar, no nos puede meter en una burbuja con la excusa de que nos estamos protegiendo de la distancia. Tenemos que ayudar y Dios nos pondrá formas de hacerlo, ¿no? Bendito sea Dios. Esta experiencia no es fácil, ¿no? La experiencia del cristiano es una experiencia del amor. Es un caminar siempre a la luz del amor. Es un creer en el amor de Dios. Y esta fe en el amor de Dios, en este afecto poderoso y renovador, el don de Dios en nosotros que recibimos por el bautismo, nos hace definitivamente salir, ¿no?, al encuentro del que más lo necesita, ¿no? Y necesitamos de verdad las mediaciones que Dios nos pone para poder salir de nosotros mismos, para caminar a la luz de ese amor, para hacer vida cristiana. Hoy les compartía yo este video, las cápsulas que hago sobre el oficio de lectura, donde tenemos que vivir realmente como cristianos. Y esto se hace pues a la luz de las armas que Dios nos ha dado. La oración, la palabra, la reflexión nos tienen que ayudar porque nos dan luces para hacerlo. A veces las estadísticas, las circunstancias no nos dan luces, nos dan oscuridad porque son a veces muy negativas, son muy decepcionantes, no traen la esperanza en sí misma, ¿no? Entonces Dios viene en nuestro auxilio y nosotros le clamamos que venga en nuestra ayuda, y el Espíritu viene en nuestra ayuda y nos hace que nuestra vida sea oración. Pero necesitamos de la palabra. Como siempre en estos domingos, Fray Ahmed se quiere hacer presente, acompañándoles, orando, recordándoles que la Eucaristía se ofrece diariamente por sus intenciones, de forma especial de los enfermos, los trabajadores de la salud y tantas personas, ¿no? Nosotros entendemos, sabemos que en las circunstancias no es igual en todas las latitudes donde se ve este mensaje, pero bueno, Dios sí conoce esas circunstancias y hemos de acudir a Él, ¿no?, a través de la oración, y no de una oración individual ni individualizante ni individualista, ¿no? Una oración que nos acoge y nos hace sentir familia humana, ¿no? A pesar que en algunos lugares pues todavía nos tenemos que ver a través de las redes. Las Eucaristías son a través de los medios de redes sociales o todas las plataformas que Dios, bendito sea Dios, están disponibles para que llegue el mensaje, ¿no? Pero Dios sí sabe las circunstancias y Él responde cuando oramos como familia, como comunidad, como iglesia. Entonces, fijémonos en la oración de este domingo, que es el domingo Día del Señor. Nos dice la oración de la iglesia. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión, que nos guíe en la oración que vamos a hacer. Oremos. Muéstrate propicio a tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios, ¿no?, por este mensaje, por esta experiencia de este domingo, ¿no? Entonces vamos a fijarnos cómo la iglesia nos está orientando, ¿no?, para esta semana. ¿Esta semana cómo va a ser? ¿Va a ser un desastre? No va a ser un desastre. Esta semana el Señor, a través de la gracia del Espíritu que ora, que viene en nuestra ayuda, nos está marcando la forma como tenemos que dirigir nuestras acciones, cómo tenemos que replantearnos, cómo estamos sintiendo o pensando o viviendo, ¿no? Y la oración de la iglesia, que está extraída de la palabra de Dios, de la enseñanza de los apóstoles, de la enseñanza de tantos santos, se extraen estas oraciones que no se sacan así como así al azar, no se usan. La iglesia no es el estilo de la iglesia. Estas oraciones vienen meditadas, ¿no?, y corresponden pues a cada domingo según el Espíritu ha puesto, ¿no? Y su raíz es la palabra de Dios. Dice: muéstrate propicio a tus hijos, Señor. Esto es importante, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de la sobreabundancia, de la misericordia y del amor. Y esto tenemos que verlo desde la fe, por supuesto, porque en tiempos de crisis nos cuesta pensar, ¿no?, dónde está Dios, su misericordia, pero sigue actuando en medio de nosotros. Y tenemos que despertar los ojos de la fe y darnos cuenta que está en medio de nosotros y que está dando respuestas, que está dando soluciones, pero muchas veces no las entendemos. Mucha gente dice: pero claro, la enfermedad y la muerte, ¿y por qué no viene una cura? Todas estas preguntas están allí en el aire, ¿no? Y a veces nos golpean, ¿no?, porque nos hacen dudar del Dios bueno y misericordioso.
pues le pedimos que se muestre propicio, ¿no? Y que multiplique sobre nosotros los dones de tu gracia. Eso hay que pedirle al Señor que nos dé gracias abundantes para vivir, para seguir siendo fieles, para seguir viviendo la realidad de nuestra fe, la forma operativa de nuestra fe, bendito sea Dios. Entonces, esa multiplicidad de los dones de la gracia que le estamos pidiendo al Señor, ¿cuál será? Pues la gracia es el don de Dios, es el don del Espíritu Santo. Y le estamos pidiendo que encienda nuestro corazón. En este tiempo, pues efectivamente, ¿no? Nuestro ánimo a veces está un poco apagadito, nuestras sonrisas se han apagado un poco, y hay que decir al Espíritu Santo que nos ayude a sacar la alegría, porque la alegría del cristiano no es una alegría porque nadamos en la abundancia, no es una alegría porque no tenemos problemas, ¿no? La alegría brota porque sabemos que Dios está con nosotros, y en la vida o en la muerte somos del Señor. En la pandemia o en la no pandemia somos del Señor, y nuestra suerte está en sus manos, y Él no nos va a abandonar. No nos podemos dudar, ¿no? Porque muchas veces las responsabilidades se nos dan a los cristianos para que también seamos especie de mediadores, ¿no? Ángeles, si ustedes lo quieren, ¿no? Y hacernos presente en quien está desamparado, ¿no? De alguna manera. De forma especial los que gestionan los recursos. Esto es muy importante. Las personas que gestionan los recursos, hay que pedir eso, ¿no? Que el Señor les ilumine, que les dé luces, formas para que los recursos lleguen a quien más lo necesita. Y sobre todo a los que están desfavorecidos tremendamente, ¿no? Por la pobreza y por la pérdida de su sustento en este tiempo, ¿no? de crisis. Fíjense lo que significa este regalo de que el Espíritu Santo nos ayuda a encender nuestra vida, a encender nuestro ánimo, una magnanimidad, un ánimo grande para responder a las circunstancias que estamos llamados a vivir y para ayudar a otros a que se levanten el ánimo, ¿no? San Pablo dice esto de una forma muy bonita, ¿no? Que así como nuestro ánimo rebosa en fortalezas, en alegría, en tantas cosas que puede ser, ese mismo ánimo nosotros lo podemos comunicar o ayudar a otros a que tengan ánimo. Mucha gente quizás no experimenta la fuerza, ¿no? De la enfermedad o de la dificultad en este tiempo, sino que experimenta el golpe en el ánimo, porque ve que las cosas que le daban sentido se han detenido o se han dejado de hacerse. Pero Dios le da sentido, ¿no? Y con la eficacia del amor de Dios siempre es posible replantearnos nuestra vida en el nombre del Señor. Yo quiero compartir unos números del catecismo de nuestra iglesia que nos hablan sobre qué es eso que estamos pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo, que encienda en nuestra vida. Estamos diciendo encendidos de fe, esperanza y caridad. Entonces, ¿cómo eso se lleva a la práctica? ¿Cómo esta semana yo voy a vivir encendido en fe y caridad? Lo primero es el conocimiento, el saber qué es. Fe, esperanza y caridad son las virtudes teologales, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué es una virtud? Y las virtudes humanas, antes de pasar a las cosas espirituales, ¿qué son las virtudes humanas? Miren lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1804. Dice, las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos. Miren qué interesante, ¿no? Disposiciones estables, actitudes firmes, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad, y que están impregnando nuestras acciones diarias. O en principio deberían hacerlo así. Dice, ordenan nuestras pasiones. Esto es muy importante. Hoy en día, pues nuestras pasiones se desordenan. ¿Por qué? Porque uno se enfada, porque uno le da ansiedad, porque uno le da mucha rabia, porque uno se deprime, porque uno a veces está eufórico por las cosas que no se están haciendo bien. Tantas cosas, ¿no? Ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan, miren qué bonito esto. Proporcionan facilidad, dominio y alegría para llevar una vida moralmente buena. Dice, el hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque una de las dificultades que hay en la vida de fe es que el mundo está como un poco reacio a las situaciones de fe, de la iglesia, de las circunstancias,
porque se nos está diciendo que es algo impuesto, que es algo definitivamente que no viene sino de instituciones o de gente, viene de Dios, ¿no? Y la persona que practica las virtudes es el que practica de una forma libre el bien. Dice, las virtudes humanas adquiridas se adquieren mediante la educación, mediante actos deliberados y una perseverancia, mantenida siempre en el esfuerzo. Son purificadas, son elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura a la práctica del bien. Esto es súper interesante porque uno dice, ¿dónde vienen las virtudes? ¿Cómo las adquiero? ¿Dónde las compro? ¿Dónde se consiguen? Pues ahí está hablando de la educación y el esfuerzo y la perseverancia, ¿no? El hombre virtuoso, nuevamente dice, es feliz al practicarlas. Entonces, esto es importante. Hay virtudes humanas que están allí por tu educación, por todo el background de tu historia, se han adquirido, ¿no? Y has logrado muchas cosas, hemos logrado muchas cosas. Pero además de estas virtudes humanas está la definición de las virtudes teologales, que son las que pedimos en la oración de este domingo: la fe, la esperanza y la caridad. Entonces vamos allá a ver qué es esto, ¿no? Y cómo eso tiene que salpicar, impregnar, condimentar nuestra vida, nuestro diario vivir. Dice, las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Y esto, escuchen esto, atentos, aquí tenemos que ser todo oídos lo que dice esto. Número 1813 del Catecismo de la Iglesia Católica. Son la garantía, dice, las virtudes teologales son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. 3 son las virtudes teologales, como dijimos en la oración: enciéndanos en la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, definitivamente son un regalo de Dios y es la garantía de la presencia de Dios en medio de nosotros. Fíjense que no Dios nos dota de muchas cosas internamente, pero a veces por la desesperación, por el estrés, por la ansiedad, no usamos las herramientas que Dios nos da, ¿no? Y en este tiempo es un tiempo que hay que sacar a flote, ¿no? Pedirle a Dios que nos ayude a tener una mayor conciencia de cómo Él, con su gracia, nos ayuda a nuestras capacidades humanas para colaborar en las acciones buenas y la forma como tenemos que vivir y responder a este diario vivir. Finalmente, yo quisiera compartirles lo que el Catecismo dice rapidito sobre qué es cada una de estas virtudes teologales. 1842 del Catecismo dice: por la fe creemos en Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado y que su Santa Iglesia nos propone como objeto de fe. La esperanza. Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios, con una firme confianza, la vida eterna y las gracias en este tiempo para merecerla. La caridad, esta es la más importante de todas la que perseverará y la que anima todas las virtudes, la caridad. Dice, por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de este mismo Dios. Es el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes. Esto es lo que le estamos pidiendo, ¿no? Al Espíritu Santo, que nos encienda en semejantes armas, semejante poder de Dios para guiar nuestras acciones. Es muy importante, ¿no? La fe nos ayuda a vencer el miedo. Ánimo, ten fe, dice la palabra. La esperanza redime nuestros deseos. La ansiedad se redime por la esperanza de saber que Dios está actuando y que tiene nuestros azares, nuestras preocupaciones están en sus manos y Él sabe lo que más nos conviene. Y la caridad es el fuego del amor de Dios que no deja que nuestro corazón se apague, que tengamos esa energía, esa vitalidad, el afecto de Dios en medio de nosotros, guiando nuestros afectos, ordenándolos, guiando nuestros pensamientos para que no se desboquen en tóxicos y pensamientos destructivos, sino en una fe creativa, ¿no?
en ideas que generen acciones buenas, que den gloria a Dios y que por ende sean la paz, la alegría, el sosiego del corazón, lo que te le dé sentido a cada uno de los días que vayamos a vivir. Entonces, hemos pedido con la iglesia esto, ¿no? Para que encendidos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos fielmente en el cumplimiento de tu ley. Entonces, esta semana estamos invitados a perseverar. Y no una perseverancia resignada, sino una perseverancia alegre, una perseverancia confiada, una perseverancia que acoge incluso el sufrimiento y sabe encajarlo como la cruz de Cristo, ¿no? Sabe que este sufrimiento está redimido por la gracia del resucitado. Esta perseverancia nos invita a cumplir la ley de Dios. La ley de Dios es la ley nueva, es la ley del Espíritu Santo, tiene fuerza en sí misma para cumplirla porque es la gracia de Dios, ¿no? Es un elemento configurante de nuestra vida. Esta semana, ¿cómo la voy a vivir? Pues hay un afecto que me configura, el afecto y el amor de Dios que está ahí en mi vida. Es que bueno, es que soy un desastre, es que he hecho esto, es que no estoy orando, es que yo estoy muy mal, es que no he tenido tiempo. Estas cosas en el día del Señor, como que el Señor desde la barca de la iglesia dice cuando le pidieron ayuda, ¿no? Y el Señor se levanta y dice que se calle, que se aplaque la tormenta, que se calme la tormenta. Asimismo, ¿no? La tormenta de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus angustias, con el afecto del Señor se calman, ¿no? Para que puedas ver con calma, con tranquilidad y confiando en Dios, con fortaleza renovada, lo que tú y yo tenemos que hacer en esta semana. Cómo tenemos que resolver estas circunstancias, cómo tenemos que encajar las circunstancias de las cuales no tenemos control, pero están en manos de Dios. Gracias, Señor, por este domingo. Gracias por tu presencia, bendícenos con tu Espíritu Santo, cubre con tu fuerza a los enfermos, cubre con tu poder y tu amor, con el poder de tu sangre a los que trabajan en estos tiempos arriesgando pues su salud. Bendícenos con tu Espíritu, no nos abandones, fortalece nuestro ánimo, fortalece nuestra fe, danos más deseo de orar, más hambre, ¿no?, de escrutar la palabra y sobre todo danos la gracia de bendecir a otros hermanos con gestos, con palabras y con acciones concretas, y también con bienes materiales, los que más lo necesitan. Que Dios los bendiga grandemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fray Ahmed les envía un abrazo grande. El corazón mío está con ustedes. Nuestra oración aquí desde la comunidad es por ustedes. Que tengan todos un feliz domingo, Día del Señor, una feliz semana llena de esa presencia de Dios.